Vamos a entrar en la meditación de la palabra y quiero leer allá en Lucas capítulo 24, verso 49. Dice la maravillosa palabra del Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. O sea, yo voy a hacer esto, pero ustedes hagan aquello. Yo hago lo imposible y ustedes hagan lo posible. Es imposible que un hombre se llene del Espíritu Santo de su propio fuero, de su propia autoridad. Eso solo lo hace Dios. Juan, hablando de Jesús, dice: Él, el que es más poderoso que yo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero lo posible es obedecer la palabra. El Señor le dice: los voy a llenar con el Espíritu Santo. Van a ser investidos con poder desde lo alto, pero quedados en la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que podemos hacer. Hasta que seáis investidos, hasta, eso denota espera. Ustedes lo que tienen que hacer es esperar. ¿Le dijo cuándo? No. Le dijo hasta. Sigue esperando hasta que Él cumpla su promesa. Bueno, dice: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder. Investidos de poder. Me llama la atención que dice de poder desde lo alto. Se habla de muchas clases de poderes. El poder económico, que maneja el mundo prácticamente. El poder religioso. El poder político. Y el poder militar. Dentro del poder político, pues está el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y bueno, ahí están pues todos esos poderes. Pero por el hecho de estar en la esfera humana, todos esos poderes son corruptibles, deteriorables, denigrables, reprochables, que en muchos casos dejan muy poco que desear. En muchos casos, quienes tienen el poder abusan del poder. De hecho, escuchamos mucho de abuso de autoridad. Tiene autoridad, abusa de la autoridad. En muchos casos usan el poder para beneficio propio o para beneficio de un amigo, pero también usan el poder para perjuicio de otro. Un poder sin justicia, un poder sin equilibrio, un poder sin coherencia. Pero este poder del cual el Señor dice seréis investidos, no es poder militar, no es poder económico, no es poder religioso, no es esa clase de poder. No es poder político. Es poder desde lo alto, de Dios, poder de Dios. Ese investidos, pudiéramos decir de otra manera: cíñete, vístete, serán ceñidos de poder, serán vestidos de poder, serán rodeados de poder. Investir es conferir un cargo importante, una dignidad o poder para realizar un encargo.
Eso es investir. En Hechos capítulo 1:8 es un texto que en nuestro medio pentecostal es uno de los primeros textos que se aprende un pentecostal. Dice que la investidura es para ser testigo del Señor en cualquier lugar del mundo, testigo con poder, con portentos y con maravillas. O sea, testigos que muestran algo. A las cárceles, por ejemplo, no vamos con psicología, aunque en nuestro medio tenemos psicólogos en nuestro grupo de apoyo. Tampoco vamos con psiquiatría. Menos vamos con charlas de autosuperación o motivación. No, a las cárceles vamos con poder de Dios. El único que puede romper las cadenas, las ataduras de un privado de la libertad, el único que puede cambiar a un asesino, a una persona altamente peligrosa, a un drogadicto, porque en las cárceles hay muchos drogadictos, muchos drogodependientes se dicen. El único, ahí se queda corta la psicología, la psiquiatría, sociología y todas esas ciencias afines que propenden y que luchan por ayudar al hombre en su comportamiento humano. Eso se queda corto. A las cárceles vamos es con poder de Dios, que es poder desde lo alto. En Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, hablando de la grande salvación con que fuimos salvos, y del anuncio de la misma, de lo que es anunciar la palabra, dice que Dios testificaba juntamente con ellos. Dios juntamente con ellos. Recuerden que el Señor Jesús dijo: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se fue humanamente hablando, físicamente hablando, se fue. Dejamos de verlo así. Pablo dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No. En ese, aunque Él resucita, obviamente, en un cuerpo glorificado, pero ya no lo tenemos así. Ahora lo tenemos en el poder de su Espíritu. Porque Él dice a los discípulos: el Espíritu Santo que mora con vosotros, y es Jesús el que lo está diciendo, y estará en vosotros. Mora con vosotros, ahorita estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Entonces, aquí vemos un cumplimiento a esa promesa. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y aquí dice: testificando Dios juntamente con ellos, que Él iba con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, juntamente con ellos. O sea, otra vez, ellos hacían lo posible y Dios hacía lo imposible. Lo posible en la misión es predicar. Eso es lo posible. Predique, invierta, aporte, vaya, lleve. Eso es lo posible. Lo imposible es hacer milagros. Un milagro es un evento sobrenatural que cruza las barreras naturales. Eso es imposible. Nosotros no podemos hacerlo. Hacer portentos, cosas así. Pero Él que iba con ellos hacía las cosas. Es decir, ellos predicaban y Dios hacía. Dicho de otra manera, cuando ellos predicaban sanidad, los enfermos eran sanos.
Predicaban salvación, los pecadores eran salvos. Predicaban liberación, los endemoniados y los oprimidos y los atados eran libres. Y su voluntad en estos tiempos, según Joel 2:28, porque también dice, y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y su voluntad en estos tiempos, según Joel 2:28, es derramar, es investir, es ceñir con su Espíritu Santo, que da poder a toda carne. Eso es hermoso, eso es precioso. En los postreros días, dice Dios, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre siervos, sobre libres. Bueno, pudiéramos ahí agregar muchas más palabras. Sobre ricos, sobre pobres, sobre israelitas, sobre gentiles. En fin, ahí cabrían muchas personas, todas, de hecho, todas. Todo el mundo está bajo la promesa de ser lleno del Espíritu Santo, todo el mundo. Solo que se necesita creer el Evangelio, arrepentirse, bautizarse y perseverar para alcanzar esa promesa, pero es para todos. Algo que quiero acotar aquí es que en la antigüedad no era así. Bueno, en la antigüedad había algo que simbolizaba al Espíritu Santo, que lo representaba, y era algo llamado el aceite de la santa unción. Ese aceite no era para todo el mundo. Ese aceite era para reyes, para sacerdotes, para profetas y para algunos jueces. Solo para ellos. Para los que Dios señalara. A Eliseo le dice, ve y úngeme a fulano, perano y sutano, nombra unos cuantos. A Elías pues lo pone a que metan el proceso a Eliseo. A Samuel lo pone a que unja a Saúl y luego a David. Y después, si se va yendo, era solo para esas personas. Los sacerdotes eran ungidos, los sumos sacerdotes, creo que a la edad de 30 años, se derramaba el aceite sobre ellos, como dicen los salmos, hablando de las vestiduras de Aarón, el cual bajaba por todas sus vestiduras hasta el borde de su manto. Bueno, era solo para ellos. Era para un grupo selecto. Al derramar ese aceite, representaba que el Espíritu Santo venía sobre las personas. De hecho, hablando de Sansón, por ejemplo, dice, y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, que fue un juez. Hablando de Saúl, Samuel le dice que pasen estas cosas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con gran poder. Hablando de Gedeón, usa el mismo término, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón con gran poder. Hablando del ungimiento de David, dice, desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Pero el Señor dice, es como si Él dijera, pero yo no quiero que siempre sea así. Yo no quiero que esto se quede así toda la vida, que solo un grupo selecto venga, reciba el Espíritu Santo, venga sobre ellos el Espíritu Santo, se derrame el aceite de la santa unción. No, yo quiero dar de mi espíritu sobre toda carne. Y utilizando la boca de Joel, da esta profecía. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no solo sobre reyes, sobre jueces, sobre profetas, no, sobre toda carne. Los siervos, los libres, los jóvenes, los ancianos, sobre todo. Pero a los discípulos les dice, pero quédense. Volvamos a Lucas 24:49. Quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hagan ustedes lo que pueden, lo posible.
Hermano, déjele lo imposible a Dios. Hoy lo posible es clame, crea, espere y adore. Es no más, no más. Clame o reclame la promesa. Esto no es de sacrificios humanos. Hace años nací en un hogar cristiano y solía decírsele a los hermanos que no habían tenido la experiencia de hablar en lenguas por el Espíritu. No, hermanos, es que usted tiene que ayunar tantos días. Mentira, eso es puro cuento. Eso no es así. Porque el Espíritu Santo no viene por sacrificio humano. El Espíritu Santo es una promesa del Padre. ¿Y quién tiene que cumplir una promesa? ¿Quién la da o quién la recibe? ¿Quién la da? Él prometió. Él tiene que cumplir. Suena atrevido, pero no es atrevido. Tiene, porque Él no falla a su propia palabra. Dios mentiroso no es. Dios es veraz. Si Él prometió, Él mismo se liga a cumplir. Porque la Biblia dice, es imposible que Dios mienta. Entonces, reclame, Señor, usted prometió que a los que creyéramos en su nombre, darles el Espíritu Santo. Estoy esperando tu promesa. Reclame la promesa. Quien la tiene que cumplir es Él. Es como cuando uno le promete algo a un hijo, sobre todo a los niños, ¿no? Vea, prométale usted algo a su hijo, a un niño. Y ahí tiene para que se lo esté recordando todos los días y a cada rato. Porque Él espera que el Padre le cumpla la promesa. Espere. Él derrama el Espíritu Santo según su voluntad. Espere. Crea. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él cumple sus promesas. Crea. Y adore. Cante, alabe. El apóstol Pablo, por allá en Efesios, creo que 5:18, vamos a ver si hoy mi hermano me colabora aquí, creo que 5:17 al 18, hay una parte donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, orando y alabando al Señor. Eso es lo posible. Eso es lo posible. Lo imposible, que es hablar en lengua, no por repetición de la repetidera, como en algunos lugares hacen con la gente. Hay ministros del Espíritu que se hacen llamar así, que le dicen a la gente enrede la lengua, enrede la lengua, enrede la lengua. No, esto no es un enredo. Enredados es que nos tenía Satanás en el mundo, en el pecado. Allá era que nos tenía enredados. Aquí hablar en lengua no es enredar la lengua. No es repetir lo que escucho del que está enseguida. No, esto es en lenguas por el Espíritu de Dios. Por allá otro ministro del Espíritu sobaba la frente a la gente para que recibe. Y sobándole la frente. No. Él da el Espíritu Santo. Cante, alabe, adore, espere, crea. En los cultos, hermanos, cuando vaya a nuestras reuniones y en esos cultos donde es que se siente, uno se percibe como el Espíritu se mueve en la iglesia, hermano, adoren. Sea obediente. Muchas veces uno invita a los hermanos al altar a cantar, porque aquí dice Pablo cantando, alabando. Y no, la gente no obedece, se arrodillan a llorar. Los llamamos no a arrodillarse a llorar, sino a cantar, a adorar a Dios, a alabarle, a reconocerlo, a decirle cosas preciosas. Cuando lo inviten, hermano, venga aquí, vamos a poner en práctica Efesios 5, 18 y 19, en caso que si esté correcta bueno, hermano, hágalo. Vamos a adorar, vamos a cantar. Ahora días
prediqué sobre ese texto por allá en el Putumayo. Y tal cual, lo prediqué, lo expliqué y le dije a los hermanos, y si ponemos a prueba esto, era un miércoles, bueno, esas cosas que Dios es Dios y que las habla, porque les dije, bueno, hermanos, casi siempre se espera que el avivamiento sea el último culto y le llaman que el último vino, cosas que no tienen nada que ver. Nada, hermanos. A uno lo invitan a predicar a una confraternidad y comienzan a terapiarlo. Y falta el último vino. Nada, eso del último vino que preparó el Señor en las bodas de Caná no tiene nada que ver con un culto. Pero bueno, alguien dijo que era así, ya todo el mundo es que el último vino es mejor que el último culto. No, ese día le decía yo a la iglesia, hermanos, ¿por qué tiene que ser el último culto? ¿Por qué tenemos que esperar el domingo en el cierre? ¿No será que hoy miércoles Dios puede derramar de su espíritu? Y prediqué ese texto, lo expliqué y le dije, ¿y si lo ponemos por obra? Hermanos, le dije a la congregación, y si venimos al altar no a arrodillarnos, no a llorar, sino a cantar aquí con el grupo de alabanza, y vamos a cantar, y dejémonos llevar en alabanza, en adoración. La iglesia lo hizo así. Hermanos, niños de 5, 6 años, adolescentes, danzando en el espíritu, porque pusimos en práctica la palabra. Porque hicimos lo posible. Cante, espere, adore, crea. Y Dios hizo lo imposible. Y entonces en Hechos 1:8 dice que cuando uno recibe el Espíritu Santo, o que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos vienes a darnos poder. Recibiréis poder. Y con esa investidura, con ese ceñimiento de poder, era que los discípulos hacían lo que hacían. No era por sus habilidades, no, hermanos. Tampoco eran sus estrategias. Es que esos hombres eran unos duros para evangelizar. No, hermanos, no. Esos son tan solo eso, estrategias que desarrollamos. Hoy se habla de refán, hoy se habla de uno, cada uno trayendo uno, hoy se habla que de métodos de evangelismo, hoy se habla que de BIS, que el proyecto BIS, que bienvenida, seguimiento, integración. Esos son formas, esos son estrategias, pero el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio no es el proyecto BIS. No es la refán, no es el proyecto uno trayendo uno, no son los métodos evangelísticos, es el poder de Dios, es la obra del Espíritu Santo, el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio y lo lleva al arrepentimiento y al bautismo y a perseverar. No eran sus fuerzas, no era su carisma, no era su preparación, no era el haber estado 3 años con Cristo, no, era el poder de Dios, es el poder de Dios. Vea, póngale cuidado que cuando en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan sanan al paralítico que ponen a la entrada del templo La Hermosa, eso generó un revuelo en la población, ¿no? En las personas. Eso fue un alboroto de grandes proporciones, porque era un paralítico de nacimiento. Todos lo conocían. Es más, lo ponían en la entrada del templo, imagínense, en un lugar tan estratégico. Imagínense cómo todos los días personas iban y lo llevaban en una camilla y lo dejaban allá y eso sigue pasando. O de pronto uno solito lo arrastraba en una camilla porque de pronto no tuviera familia, o entre dos lo llevaban así en una camilla, 4 puntales, uno adelante, otro atrás. Bueno, la cuestión es que todo mundo se acostumbró a verlo paralítico. Es más,
muchos se criaron. Muchos niños lo conocieron siendo paralítico y fueron creciendo a la preadolescencia, adolescencia, a la juventud, viéndolo así. Y luego vienen dos hombres y lo sanan, lo levantan. Eso generó un alboroto. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 3, verso 12 en adelante. Dice, viendo esto Pedro, viendo el alboroto, viendo la gente, viendo la multitud, viendo el revuelo, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No fuimos nosotros, no somos nosotros. Este hombre ha sido levantado por el poder de Dios. Es verdad que Él nos invistió de poder, pero el poder sigue siendo poder desde lo alto. No es poder nuestro, de nuestro fuero, de nuestra autoría, de nuestro invento, de nuestra capacidad. No, es poder que está en nosotros, pero sigue siendo de Dios. Sigue siendo de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos ese poder. En este año necesitamos, hoy más que nunca necesitamos ese poder. Apreciado hermano, que aún no ha tenido esa experiencia, no te acomplejes. Solo crea, solo espere, adore, haga lo posible. No se achicopale. Cierre el oído a esa gente que lo acusa. A esos hermanos imprudentes que dicen, no, es que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no está en nada. Ahí no hay nada, no se salva. Hermano, cierre el oído a esa gente. Son imprudentes, déjelo, es eso. Es gente imprudente, gente inmadura, que se creen muy maduros, pero si fueran maduros no harían eso. Si fuera gente con verdadero conocimiento no haría eso. Pero eso hace mella. Uno escuchar eso, que no, que usted no recibe el Espíritu Santo, que ahí no hay nada, que es que o está en pecado o es que no cree, es un incrédulo y que tal, que si no habla en lengua, que no se salva. Cierre el oído a eso. Usted adore, espere, crea a Dios, haga lo posible. En los cultos, gócese en los cultos. No se llene de esa angustia, porque esa angustia, eso, de alguna manera, la ansiedad si es prueba de incredulidad. No, usted crea. Lo invitan allá, adelante, vengan, vamos a cantar. Vaya a eso, vaya a adorar, vaya a cantar. Porque ese poder, no somos nosotros los que cambiamos las circunstancias, es el poder de Dios. No somos nosotros el que cambiamos al pecador, al indigente, al drogadicto, al asesino, al violador. Es el poder de Dios. Vea, en cierta ocasión, Dios nos permite llevar desde una de las cárceles al psicólogo de la cárcel, porque a él se le había varado el carro. Entonces íbamos saliendo ya para la ciudad y él nos vio y señores, ¿será que me pueden llevar a la ciudad? Claro, doctor, con mucho gusto. Bueno, y lo llevamos. Y mire usted esas cosas tan bonitas. Nos puso conversa. Y dentro de la conversa hubo un momento que nos preguntó, señores, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo así, doctor? Dijo, sí, es que yo llevo tantos años trabajando en la cárcel, soy el psicólogo, tengo licenciaturas, bueno, eso nombró un montón de cosas. Porque toca así, hermanos, esa gente está obligada, o se actualizan o los sacan, pierden la competencia. Entonces ellos estudian psicología, pero luego neurología, luego psicología clínica, luego psicología familiar, y eso es muy amplio. Y él decía, vea, es que
el trabajo mío es analizar el perfil psicológico de la persona, pero sobre todo trabajar con los de alta condena, con los que han sido condenados a más de 10 años para arriba. Porque las estadísticas dicen que entre más alta la condena, ellos son más propensos a intentar un suicidio, a quitarse la vida. Entonces, mi función es mirar ahí en la base de datos los que van siendo condenados a muchos años, llamarlos para meterlos en un proceso de terapia. Y bueno, yo los reúno, a veces hago terapia grupal, a veces individual. Cuando es grupal los llevo a un aula múltiple, les muestro videos de autosuperación, de gente que hace cosas extraordinarias aún teniendo límites físicos. Les presento, por ejemplo, a Nietzsche, un hombre que no tiene ni brazos ni piernas, pero con todo y eso nada, con todo y eso se viste, con todo y eso, bueno. Y ellos me agradecen. Terminada la conferencia, me dan la mano, me dicen, gracias doctor, usted nos levantó el ánimo, usted es una belleza, usted nos deja bien, decía él. Pero muchas veces lo que hago en la mañana, en la tarde se están dando puñaladas a las trompadas, están metiendo vicios, están insoportables. Y él decía, ¿qué tienen ustedes? Que yo he analizado que algunos de ustedes ni mucho estudio tienen, porque uno lo nota en la manera de hablar, no tienen un léxico bien decente, bien intelectual, no son muy bien hablados, a veces algunos son ordinarios para hablar, pero él decía, pero yo noto que la gente que comienza a asistir a sus programas y que ustedes oran por ellos y que les imponen las manos, esa gente cambia. Yo mismo he certificado personas de esas como resocializados, como personas aptas para que sean reintegrados a la sociedad. ¿Qué tienen ustedes? Otros han sido sanados de enfermedades. Eso también nos lo decía el director de una de las cárceles, muy amigo. Me decía, Pastor David, ayúdenos. Aquí tenemos profesionales, aquí tenemos gente dura, gente preparada que el Estado nos pone. Pero reconocemos que podemos llegar hasta cierta parte, que hay un lindero, que a partir de ese lindero no podemos cruzar. Pero ustedes tienen algo y pueden pasar esas barreras. Ellos le llaman, tienen algo. Hay algo en ustedes. Ellos no saben de eso. Ese algo es el poder de Dios. Porque esto no es con licenciaturas, esto no es con grados, posgrados, con magísteres, esto no es con especializaciones, no, esto es con poder de Dios. Dios le dice a un varón en el Antiguo Testamento, le manda a un profeta y dígale a fulano de tal que esto no es con espada ni con fuerza, que esto es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios hace cosas tan extraordinarias en las cárceles, pero es el poder de Dios. Hermanos, hemos visto ahora exguerrillero, no, pero en su momento, guerrillero y exparamilitar, desafiados a muerte o amenazados a muerte, en diferentes patios, porque dentro de las cárceles, cuando había eso, pues un patio era para los paramilitares, otro patio para los guerrilleros, y haber tenido amenazas de muerte siendo conocidos. Pero mientras uno entraba a predicar, en el caso mío, entrar a predicar, digamos, al patio del guerrillero, otro del grupo de apoyo entrar al patio del paramilitar, y comenzar Dios a obrar poderosamente, comenzar Dios a sanar heridas, a liberar, a restaurar, a sanar, la obra del Espíritu Santo, a moverse en ellos. Luego darles la doctrina para el bautismo, hermanos. Eso pasa en las cárceles. Darles la doctrina, dejarlos listos
y en una confraternidad, porque dentro de las cárceles, bueno, le llamamos impactos socioespirituales, así toca llamarles, pero técnicamente son confraternidades. Y llevarlos a una aula múltiple, a la misma del psicólogo, un lugar grandísimo allá donde hacen tantos eventos. Y ese día, encontrarse el paramilitar y el guerrillero, darse en la mano, abrazarse, hacerse juntos, bautizarse, porque el mismo poder que cambió el uno, cambió al otro, que impactó al uno, impactó al otro. Y salir de ahí, e ir a trabajar donde un hermano en Neiva, en una panadería, compartir la misma panadería, la misma habitación, el mismo camarote, los mismos alimentos, habiendo sido enemigos, amenazados a muerte, es decir, que se desafiaron a muerte. Donde te vea, te mato como te encuentre. Y ahora, hermanitos, ¿quién hace eso? El poder de Dios, solo el poder de Dios. Esto esto no está dentro de los poderes, ni económico, ni religioso, ni político, ni militar. Es poder desde lo alto. No es con ejército, no es con fuerza, es con poder de Dios. Por eso, cíñete de poder. Por eso busca esa investidura. Por eso reclámale al Señor. Vea, yo cuando estaba en espera de ser lleno del Espíritu Santo, yo era atrevido. Yo leía mucho la Biblia, demasiado. Era un apasionado. Digo era, no es que ahora no lo sea, pero estoy hablando de hace ya unos 30 años. Hermanos, yo a Dios, yo cogía la Biblia y se la abría. Me iba para ayunos, oración al templo, derramaba mi alma en su presencia y le decía, mire lo que aquí dice. Aquí dice que tú prometiste darle el Espíritu Santo a los que crean en ti. Y un día me encontré un texto que dice, por allá en Hebreos creo, no recuerdo la cita bíblica, dice, porque es imposible que Dios mienta. Imposible. Imposible es algo que uno no puede hacer. ¿Tú quieres conocer el imposible de Dios? Mentir. La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Bueno, pero también dice que hay un imposible para Dios y es mentir. Cuando me encontré ese texto, yo le decía, vea Señor, aquí dice que es imposible que tú mientas. ¿Qué pasa, Señor? Y así sucesivamente, fueron 2 meses creyendo, reclamando, esperando y adorando. A los 2 meses, en una vigilia, ese gran poder de Dios vino sobre mi vida. Y el impacto es inmenso. A la edad de 16 años, a los 2 meses exactos, estaba predicando la palabra. Y desde eso le he servido a mi Señor. Desde eso le he servido a mi Dios. He predicado su palabra. He tenido caídas, me he levantado, aciertos, desaciertos, fallas, errores, muchos. Pero ese poder me ha sostenido. Ese poder me ha guardado. Ese poder me ha levantado y ese poder me ha restaurado. Y fue por ese poder que fui delegado para ir a predicar a la edad de 24 años. Comencé a predicar en las cárceles. A la edad de 29 fui nombrado pastor de tiempo completo para las cárceles del Huila. Y Dios ha cambiado. En todas esas cárceles he bautizado más de 1000 personas. Y he visto testimonios impresionantes. Estuve 6 años en el Comité Nacional, donde fui a muchas cárceles en Colombia, muchos programas, y disfrutamos el respaldo de Dios, el poder de Dios. Pero quedaos en Jerusalén.
pero hagan ustedes lo posible. Ya hoy yo no le voy a decir, váyase para Jerusalén, eso no es necesario. Quedaos espere. Siga creyendo, siga clamando, siga adorando, siga esperando. Haga usted lo posible, que en cualquier momento ese poder de Dios se manifestará en su vida de una manera súper especial. Ya lo tienes, siga avivando eso, dice Pablo a Timoteo, aviva el don del fuego, avívalo, avívalo. No te conformes, no dejes enfriar, mantente ahí en la fogata, en el fuego, renovándose en el Señor. En Hechos capítulo 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo, creo que el 5, cuando sale Pedro de la cárcel y hacen una oración y piden hacer milagros y señales y piden que Dios los guarde. Y dice que el Espíritu Santo, que el lugar donde estaba tembló, que el Espíritu Santo cayó y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿No habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Y ahora está diciendo que fueron llenos. Bueno, es una manera, es una expresión. Yo no puedo llenar lo que está lleno. Si este vaso estuviera lleno, no puedo llenarlo, porque está lleno. En Hechos 2 fueron llenos y ahora dice que lleno. Es una manera de expresarse. En realidad está hablando de lo que es de vivirse renovando en Dios, de mantener ahí. Pero quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Es una promesa de Dios. Dios es fiel y verdadero. Dios no le va a quedar mal. Dios no puede, es que no puede mentir, no puede fallar, no puede. Mire, Moisés le tuvo que echar en cara eso. Recuerden, cuando Dios le dice a Moisés, quítate Moisés, quítate. Ábrase que voy a exterminar este pueblo, lo voy a acabar y no se preocupe que me levanto otro de tus lomos. Y Moisés se le paraba de frente y le decía, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirán? Que tú sacaste a tu pueblo de la tierra prometida y lo mataste en el desierto porque no fuiste capaz de llevarlo a la tierra que le prometiste a sus padres. Bendito sea, ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que si usted no cumple una promesa queda mal tu reputación? Eres tú el que queda, no soy yo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Usted me mandó, yo no quería ni siquiera ir, le dije que no era el adecuado, le dije que era torpe de lengua, le dije que no, tenía miedo, tenía susto, usted me insistió, me comisionó en ir y ahora dice que vas a matar a este pueblo aquí. Moisés no está preocupado por su reputación. Moisés le está diciendo al Señor, preocúpate por tu reputación porque tú juraste que iba a llevar a este pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Los llevó, porque Él es fiel y verdadero. Él no puede quedar mal, no puede, eso le queda mal. ¿Cómo va a quedar mal? Le dice Abraham cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, dicho de otra manera, se lo voy a decir más clarito, Señor, si tú que eres el justo vas a cometer un acto de injusticia, ¿qué esperanza con los injustos? Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo se le ocurre que vas a matar al inocente con el pecador? Y lo puso a contar. Y aunque no logró salvar la ciudad, al menos logró salvar su familia, pero lo puso a contar. Es una manera pues de decir, yo no necesitaba contar, pero permítame, pues yo tengo que hablar en términos humanos porque no le estoy hablando a marcianos, le estoy hablando a seres humanos. Dice que buscaron 50 y no habían 50, que luego 40 y no habían 40, luego 30 y no habían 30, y 10 y no habían 10, hasta que yo digo, no, Abraham, aquí no hay de otra. Si Dios que es justo hace un acto de injusticia, ¿qué esperanzas? Él está obligado a ser justo porque Él es justo.
Entonces el Señor, hablando de la iglesia, dice: si la luz que hay en ti son tinieblas, entonces ¿qué esperanza? ¿Qué será de las mismas tinieblas? Así que, mis hermanos, la promesa del Padre, el Padre se comprometió a dar el Espíritu Santo, a investir de poder a sus hijos, a los que crean en Él, a los que se queden, a los que esperen, crean, adoren. Hágale, no te desanimes. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Si alguien se le acerca y le dice: hermano, pues qué raro, y lo juzga y lo condena, ignórelo. No se iguale con él, no se iguale a pelear, a enojarse, porque es su hermano, ignórelo. Si se puede ir de esa charla, váyase, o cambiar la charla. Pero eso es un asunto entre tú y Dios. Dios prometió que te daría el Espíritu Santo, créalo. Hermanos, no es una ilustración, o bueno, si lo es, pero no quiero que me vaya a malinterpretar como una blasfemia, y no. Ojalá, voy a tratar de hacerme entender. Si los pecadores, y hablando de esa jerga de lo que se dice pues en el mundo bajo, ¿no? Ñómpiro, chirretes, cosas así. No quisiera usar ese término, pero si esa clase de personas con orgullo muchas veces dicen, ellos con orgullo y con ese acento que desarrollan dicen: primero muerto que torcido. Cuando de por sí están en esa vida por torcidos, porque se torcieron en la niñez, en la adolescencia, se acompañaron mal, un mal consejo, un mal compañero los llevó a la droga los llevó a la calle a la delincuencia a la cárcel, y eso es un círculo que se repite. Con todo y ser lo que son, ellos dicen con orgullo: primero muerto que torcido, dando a entender que ellos no se tuercen. Dígame Dios que es fiel y verdadero. Dígame Dios que es imposible que mienta. Dígame Dios que no queda mal. Y prometió dar el Espíritu Santo. Hermano, por favor, siga creyendo, siga clamando, siga adorando, siga esperando. Clame más intensamente. Hostíguelo. Yo hostigué al Señor. Yo lo cansé. Usted se imagina esa terapia todos los días, llorando 2 horas, o en los ayunos mostrándole la Biblia al autor de la Biblia. No, hermano. ¿Qué diría el Señor? Este hombre es muy cansón. Venga, no moleste más. Porque, hermanos, yo quería eso. Yo quería ese poder. Yo lo volví mi principal proyecto. Fue el principal proyecto de mi propia vida, era ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por la palabra. Soberano Salvador, bendito Jesús, a tu nombre sea toda gloria, toda honra, todo honor, todo reconocimiento. Gracias, Señor, por esta palabra muy sencilla, pero que será de mucha bendición para nosotros. Presento a mis hermanos que aún no han tenido la experiencia de hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Esos que viven clamando, que están creyendo, esperando, adorando, pero que llevan 5, 10, 15, 20 años. Señor, cumple tu promesa. Tú estás ligado a tu propia palabra, Señor. Jamás fue una idea nuestra, ni siquiera una petición nuestra, fue un ofrecimiento tuyo. Tú prometiste dar el Espíritu Santo a los que crean en ti. Cumple, Señor. Cumple, porque si no cumple el que es fiel y verdadero, qué esperanzas en un mundo donde hay tanta mentira y engaño. Tu palabra dice que en ti no se halló engaño en toda tu vida aquí en la tierra. Hay un pueblo que espera esa promesa, que la anhela, que la desea. Algunos ya perdieron la esperanza. Reaviva esa esperanza en ellos y cumple tu promesa, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.